Buen día, hermanas y hermanos de Acción Solidaria y de todos los demás grupos que existen aquí en El Salvador. Agradecemos a la Televisión Católica por la oportunidad de poder ir anunciando la buena noticia de Jesús para todos nosotros. Este año, el ciclo C, estamos leyendo los domingos, el Evangelio de San Lucas. Entre semana a veces se meten otros textos evangélicos, pero en este ciclo C, el Evangelio de Lucas, los domingos. Pero como ustedes saben muy bien, Lucas escribió también otra segunda parte, los Hechos de los Apóstoles. Como lo del Evangelio sobre la vida de Jesús, su actuación, eso lo vamos a ir viendo los domingos. Entonces yo ahora me voy a ceñir especialmente algunas ideas para entender bien la segunda parte del Evangelio de Lucas, que es los Hechos de los Apóstoles. Es verdad que aunque dice Hechos de los Apóstoles, principalmente es de Pedro y de Pablo, pero también aparecen otros personajes. Y sobre todo descubrimos ahí la vida de los primeros cristianos, a veces con grandes dificultades, otras veces también con buen acierto en la difusión del Evangelio de Jesús. Lucas, como buen, diríamos, historiador, entre comillas, construyó el Antiguo Testamento, la historia antigua, el Evangelio de Lucas, de él, sobre Jesús. Y la tercera parte de la historia, los primeros cristianos y toda nuestra historia en estos momentos. Es como un resumen de las tres historias que nos presenta, pero es una historia teológica, visto desde Dios. No hay que tomarlo al pie de la letra en algunos textos. Los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte, diríamos, del Evangelio de Lucas, vemos algunas pistas. En primer lugar, es un movimiento que fue creando Jesús. A veces podemos pensar, ¿no?, que Jesús ya dejó todo organizado. No, Jesús fue con su actuación buscando personas que colaboraran con él, apóstoles, mujeres. Fue creando ciertos grupos de discípulos, pero no hizo una organización total. Cuando más empieza a organizarse el grupo de los primeros cristianos es en esta época que escribe Lucas, hacia el año 70 después de Cristo. Y en este tiempo, desde la muerte de Cristo hasta estos años en que empieza a organizarse, pues ahí vemos que Lucas escribe este libro de los Hechos subrayando la importancia total del Espíritu Santo en la actuación de los primeros cristianos. Diríamos que Lucas es el apóstol del Espíritu Santo. A la vez, Lucas va describiendo pues toda la actividad de difusión de la fe cristiana, con muchas dificultades a veces, porque los judíos, ciertos grupos se oponían dentro de la situación de Roma, de Grecia, del paganismo, pero ahí fueron luchando. Y en tercer lugar, la creación de grupos, comunidades cristianas. Estas son como las tres características más importantes
que aparecen en los Hechos de los Apóstoles, cuando ustedes vayan leyendo. En primer lugar, lo del Espíritu Santo. Basta ver la fiesta de Pentecostés, ¿no? Aparece en los Hechos, capítulo 2, en los versículos 1 al 41. Diríamos que igual un día fue bautizado Jesús, ahora viene como el bautismo de la primera comunidad cristiana, a través de la fiesta del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Allí la comunidad, reunida en torno a María y los apóstoles, recibe la fuerza del Espíritu. Por tanto, este es un punto realmente súper importante. Y ese Espíritu de Jesús va a ser lo que va a estar moviendo y llevando a los primeros cristianos en su actuación. Lucas cuenta varias experiencias de Pentecostés. Una, la más importante, la que hemos dicho, ¿no? Pero después aparece también en los Hechos varios de otros momentos en que baja el Espíritu Santo sobre otros grupos, otras personas. Por tanto, el Espíritu Santo está dándose continuamente. Y hoy día también a nosotros. La segunda característica que hemos dicho, todo su trabajo pastoral, la extensión de la fe cristiana. Lucas nos va contando en los Hechos las prácticas pastorales de los primeros cristianos. Esa actividad misionera. Se sintieron misioneros con la fuerza del Espíritu Santo. Por tanto, nos va narrando lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, lo que hizo Esteban, lo que hicieron otros misioneros. Muchos más de los que ahí aparecen, que fueron grandes misioneros, hombres y mujeres, en la extensión de la actividad misionera, con la fuerza, como hemos dicho antes, del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, se fueron creando las primeras comunidades cristianas. Y estas comunidades sirven también de refuerzo para después extender. Las mismas comunidades van hablando a otras personas que conocen en su vecindad, en su trabajo, en su situación, y van invitando y van creando estas comunidades, estos grupos cristianos, los primeros que conocemos, ¿no? Basta ver la importancia que da en Hechos, capítulo 2, versículo 46, ¿no? Ahí nos habla claramente de la fuerza. Los creyentes estaban todos unidos, poseían todo en común, acudían diariamente a la fracción del pan en sus casas, compartían con alegría y sencillez, solidarios, alababan a Dios. Así vemos cómo estas comunidades también se van poco a poco organizando en diferentes partes, tanto de Palestina, como de Grecia, como de Roma, como de Siria, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que estas comunidades también tuvieron muchas dificultades. Hoy día solemos decir cuántas dificultades tenemos, ¿no?, para que la actividad misionera, el buen anuncio, vaya creciendo. Pues ellos también. Ahí aparecen cantidad de conflictos, a veces conflictos internos, propios de ellos, y a veces también dificultades y problemas porque otros grupos, como ciertos grupos judíos o el paganismo de Grecia, de Roma, también estaba contra ellos. Tuvieron muchas dificultades, pero con la fuerza del Espíritu y también con la fuerza de las comunidades unidas totalmente, lograron extender la fe cristiana que Jesús había comenzado en Palestina.
Bueno, pues muchas gracias, hermanas y hermanos. Ojalá les sirva unir lo que vamos a ir viendo los domingos en sus parroquias, en sus centros, la Eucaristía. Está básicamente la lectura del Evangelio de Lucas. Pero yo ahora estoy completando con lo siguiente, después de Jesús, ¿qué pasó? Estas primeras actividades de los primeros cristianos. Pueden leer las citas que hemos dicho y de esa forma irán conociendo. La historia empezó con Jesús, diríamos, bueno, empezó antes con el Antiguo Testamento, donde se prometió la venida del Mesías, sobre todo con Jesús, que Lucas nos irá contando cada domingo, y ahora continúa también lo que hizo Jesús con los primeros cristianos. Muchas gracias, que les sirva de reflexión y les sirva también de oración durante este año, este ciclo de San Lucas. Muchas gracias.